conference recording has started. De parte de la Dirección del Archivo Central del Ministerio de Educación Pública les damos la más cordial bienvenida para hablarles el día de hoy sobre la conservación documental mediante este video tutorial. Para nosotros es de suma importancia que ustedes nos acompañen en este video corto para que comprendan de una mejor manera el proceso llamado conservación documental y las pautas para llevar a cabo este procedimiento. A continuación veremos desde la parte teórica cómo comienza el procedimiento. Muy importante mencionar que la conservación son acciones que vamos a aplicar en nuestra creación y producción documental con el fin de detener y reparar el deterioro que se haya hecho sobre los documentos, en este caso que estén en soporte físico, además de daños sufridos, y así además vamos a aplicar medidas necesarias para asegurar la perdurabilidad con el tiempo o a través del tiempo de todos los documentos en soporte físico que así lo requieran. Además, la conservación documental implica la restauración, que es el tratamiento que se le da a los documentos en su soporte, y además la preservación, que esto implicaría el material que constituye y las condiciones necesarias que deben de tener los documentos para asegurar su disponibilidad en el tiempo. También es importante hablar de algunos causantes de la degradación documental. En este caso podemos encontrar tanto factores externos como internos. En este caso, los internos están directamente relacionados a la naturaleza propia de la producción del documento, o sea, la materia prima, además de componentes que se agregan en su proceso de fabricación. O sea, podemos entender que estos factores o actores internos estarían directamente relacionados al papel o las materias primas que se utilizan para hacer el papel. Además, vamos a encontrar factores externos. Estos están directamente relacionados a la alteración del medio, ocasionando reacciones mediatas o inmediatas en los documentos. Por ejemplo, sería el caso de elementos como el agua, por ejemplo, condiciones atmosféricas como la humedad extrema o el calor extremo que pueden alterar nuestros documentos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en la producción documental es asegurar la disponibilidad y la buena administración de los documentos para que estos no vayan a sufrir elementos de degradación. Y en estos factores externos vamos a encontrar una serie de requisitos. Vamos a hablar de cada uno de ellos paso a paso. Primero, la luz. La luz nos va a provocar reacciones químicas que van a alterar la composición del documento. En este caso, como vemos en la imagen, pues vamos a encontrar que la luz directa o la incidencia de la luz directa sobre el papel va a generar una decoloración tanto en las tintas como en los papeles. Entonces, en este caso, lo recomendable es que pues, los documentos nunca estén en incidencia directa de la luz. Además, hay factores externos como elementos químicos como el dióxido de carbono, el nitrógeno o el ozono que en su potencial acumulación o contenido pues nos puede alterar el documento de soporte papel. Como hemos hablado en otros videos tutoriales, además, materiales corrosivos como el polvo o las grapas, los clips metálicos, los alfileres, las prensas metálicas, los adhesivos o los famosos post-it o la cinta adhesiva nos va a alterar el documento de una manera pues bastante destructiva. En condiciones relacionadas a la humedad o el calor, pues van a ser medios donde podemos encontrar corrosivos o, como vemos en la imagen, pues que la prensa metálica empieza a corroer y me empieza a alterar el documento. Además de uno de los elementos más comunes que podemos encontrar en los archivos de gestión, como los insectos. En este caso vamos a encontrar cucarachas, termitas, hormigas, bacterias y hongos. Por eso es importante que ustedes, como personal encargado y responsable de la producción documental y además de su custodia, estén haciendo inspecciones periódicas y reguladas para evitar el crecimiento innecesario o la aparición de cucarachas, como les digo, los insectos o las hormigas. Es importante además de tener fumigaciones periódicas para evitar la aparición de todos estos elementos y además de revisar periódicamente los archivadores para corroborar que estos
pequeños insectos no estén entrando en contacto directo con los documentos en soporte papel. Entonces, además vamos a comentar una serie de condiciones ambientales que debe tener todo local de archivo para asegurarnos la conservación documental. Como les decía, muy importante no ubicar los documentos en coincidencia de luz directa o pues que vayan a tener luz directa, por ejemplo, del sol o de ventanas. Como les decía, la luz directa me va a provocar a mí una desaparición de la estructura con el tiempo, adulterándome o pues provocando daños tanto en el papel como en la tinta. Es importante, como les decía, colocar filtros para evitar la entrada de cualquier roedor o gases tóxicos. No deben de existir salidas diáfanas justamente para evitar la entrada o salida de roedores. La luz, preferiblemente en este caso para los archivos de gestión, que sea luz artificial, de luz fluorescente o luz LED. Realizar revisiones periódicas en el local y en los archivadores también, para poder evidenciar cualquier anomalía que se pueda estar presentando. La temperatura recomendable para los documentos es entre los 18 y los 22 grados. Además se recomienda tener o hacer uso de aire acondicionado o al menos ventiladores. La idea acá es que los documentos no estén oscilando en temperaturas extremas, o sea que en el día no esté en temperaturas bajas y de noche vayan a estar en temperaturas altas. Por eso es importante hacer uso de aires acondicionados, ventiladores o deshumidificadores para que los documentos tanto en el día como en la noche permanezcan en temperaturas similares y no varíen. Como les decía, los niveles de luz natural deben de ser bajos e indirectos. Debe de existir un buen sistema de ventilación, evitando así los focos de humedad que se puedan estar presentando. Para eso también es importante, como les decía en los otros puntos, realizar revisiones periódicas y así verificar que no existan goteras o alguna entrada de humedad. Además, pues que los depósitos documentales o donde yo tengo ubicados mis documentos esté regulado, en este caso pues que solamente el personal que cumpla con las características necesarias pueda estar en contacto directo con los documentos. Así además evitamos el deterioro del papel y el extravío de documentos. En el caso de las condiciones de seguridad, la idea es que la documentación, una vez que haya sido tramitada, yo le voy a dar su custodia en el archivo de gestión. O sea que el documento llega a mis manos o yo lo produzco, hago el ejercicio, hago el trámite que se debe de llevar a cabo y de una vez lo archivo. La idea acá es evitar esa pérdida o ese deterioro del documento, evitando así que alguna persona se lo vaya a llevar, o por ejemplo que vayamos a ponerle una taza con agua o con café, o que alguien vaya a regar algún líquido sobre el documento. Como les decía, muy importante mantener el mobiliario del archivo de gestión bajo llave, evitando así que otras personas que no cumplan con las características vayan a tener acceso a los documentos. La jefatura siempre debe conservar una llave del archivador o la instancia del departamento, el espacio físico donde tenemos los documentos, para que en caso que el responsable del archivo de gestión falte, pues la jefatura pueda tener acceso y disponibilidad de los documentos. Y como hemos dicho, muy importante, no consumir alimentos cerca o en estado directo con los documentos. El consumo de alimentos directos con los documentos nos va a provocar, por ejemplo, el ingreso de roedores o de los hongos, insectos, como hemos conversado. Ahora vamos a hablar de los medios en los que deben de estar los documentos. En este caso serían características propias que las cajas de archivo deben de cumplir. Deben de estar ubicadas en estantería móvil y en la medida de lo posible, y si cuentan con los recursos, pues que además ustedes hagan uso o adquisición de estantería móvil, ya que esta es creada para la custodia propia de los documentos. Deben de contar con cajas especiales de archivo libres de ácido. Como conversábamos en el procedimiento de transferencia, para el procedimiento de transferencia nosotros les facilitamos las cajas. Sin embargo, para custodia de documentos, la dirección del archivo central no tiene recursos para facilitarles cajas. Lo que sí les podemos facilitar son las características que estas cajas deben de contener. Además, estas cajas nos ayudan al uso óptimo del espacio.
ya que todas tienen un mismo tamaño y una misma altura, y podemos, por ejemplo, con la imagen de los archivadores móviles, podemos estimar el espacio que las cajas nos estarían utilizando. Nos ayuda al deterioro, a reducir ese deterioro de la documentación. Tienen además un sistema de ventilación y características propias para la conservación de documentos a largo plazo. Y algo muy importante es que nos ayudan a la facilitación de la manipulación. Esas cajas, al tener un tamaño igual o normado, pues nos ayudan a poder ubicarlas con una mayor facilidad. Ahora bien, vamos a ver una serie de imágenes, o tal vez de manera gráfica, las características que ustedes deben de cumplir y de no cumplir, o de no seguir aplicando esos archivos de gestión, para así asegurar la conservación de los documentos a largo plazo. Vamos a verlas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La primera, de izquierda a derecha, que encontramos es el resaltar documentos. Es importante que ustedes no resalten documentos con estos resaltadores que ahora se utilizan mucho en la producción documental, ya que esta tinta no es propia para la conservación documental. Entonces, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, a unos 5, 8, 10 años, vamos a encontrar que la tinta que ha sido resaltada con estos famosos resaltadores empieza a cambiar su coloración y empieza a cambiar la contextura propia del papel. Entonces, nunca les vamos a recomendar el uso de resaltadores en la producción documental. La segunda imagen hace alusión a una situación que encontramos mucho en las inspecciones documentales, y es que sobre los archivadores siempre encontramos plantas, bidones de agua, las almuerceras, como les decía, comidas, aguas, líquidos, cloro, los desinfectantes que utiliza el personal de limpieza. Además, ahí se tiende a guardar, por ejemplo, las fotografías, los adornos de Navidad, los adornos para decorar el departamento. Y acá lo que nosotros les hacemos mención es que los archivadores deben de ser espacios libres, sin elementos de peso que me vaya a mí a alterar la contextura propia del archivador, o cualquier líquido que pueda entrar en contacto tanto en los documentos como con el material, que es metal, y me pueda provocar herrumbre. Entonces, los archivadores siempre deben de estar abiertos, disponibles, airados, de manera tal que no haya ningún elemento sobre ellos. La tercera imagen, de izquierda a derecha, hace alusión además a una situación de archivo de gestión que ustedes no deben de permitir. La imagen tal vez no se aprecia bien, pero en esta bodega que vemos en la imagen tenemos documentos en cajas de archivo, documentos en cajas normales o en cajas comunes. Esas cajas además están atadas, como vemos, con tape. Además encontramos documentos en los estantes, documentos fuera de los estantes, hay documentos en el piso, y esto puede provocarnos un riesgo de pérdida de información si hubiese alguna humedad o pues si el lugar se inunda. Además vemos una entrada de luz directa, que esto también es lo que no estamos buscando. Entonces, esta imagen refleja todas las características que no se deben de encontrar en los archivos de gestión o en los depósitos documentales. La idea es que ustedes hagan conciencia sobre este tipo de pautas y no las sigan principales. ¿Qué pasó? Como les decía, entonces nunca les vamos a recomendar el uso de cartapacios, como vemos en la imagen, ya que estos cartapacios pues tienen una prensa metálica que con el pasar del tiempo, la humedad o el calor, pues van a provocar que haya un ambiente propicio para el herrumbre, para la humedad, y me va a empezar a deteriorar el documento. Además que estos cartapacios son de un tamaño más grande del usual que la hoja. Entonces, con el pasar del tiempo, como les digo, vamos a encontrar que los documentos se empiezan a doblar, se empiezan a adquirir otra forma diferente que no es propia del documento. Entonces,
Si tenemos documentos en carta fácil y los vamos a transferir, por ejemplo, puede ser que esos documentos estén herrumbrados y además estén doblados, y si los incluimos dentro de una carpeta Manila, pues va a costar mucho que ellos adquieran nuevamente su forma natural. La segunda imagen de la segunda fila hace alusión a algo que sí podemos hacer dentro de nuestros archivos de gestión, y es fotocopiar el documento. Entonces, si tenemos un documento, un expediente, una serie documental, tal vez por su valor histórico, por su uso frecuente, se empieza a deteriorar, podemos sacarle una fotocopia y ponerla a disposición de la ciudadanía o de los usuarios internos y externos de esta fotocopia. Es importante que le notifiquemos a la persona que vaya a hacer uso de este documento que esta es una fotocopia fiel del documento original, pero por su estado de deterioro facilitamos o se facilita una fotocopia. Entonces, podemos, como recomendación, se pueden fotocopiar los documentos. La tercera imagen de esa segunda fila hace alusión a una situación que también hemos encontrado, y es que en los archivos de gestión hemos encontrado documentos deteriorados, doblados, rasgados, y pues con el factor de la humedad y al entrar en contacto directo con la tinta, pues se permite que se cree un ambiente en donde con el pasar del tiempo no podamos identificar la información que vamos a encontrar en los documentos. Entonces, ustedes como responsables de la gestión documental y de la custodia de esta documentación deben de velar y no aceptar pues, documentos que vengan, como les digo, cortados, rotos o húmedos. Y en caso de que se presente esta situación, pues le decimos al usuario o al tercero que nos está entregando la documentación que por una condición de conservación documental debe de volver a producir este documento. La idea acá es que a través del tiempo no vayamos a tener pérdida de información y que cualquier persona que vaya a consultar este documento pueda entender la información que el documento contiene. La primera imagen de la tercera fila vemos una situación que no debemos de hacer, no debemos de aplicar, y es hacer uso de prensas metálicas y de cinta adhesiva. Entonces acá les recuerdo todas las pautas que les hemos dicho. La recomendación es no hacer uso de prensas metálicas, clips metálicos, adhesivos, post-it o cualquier elemento externo que no es propio del documento. Si en sus instituciones no cuentan con el recurso, entonces pueden, como les digo, hacer uso de clips plásticos o prensas plásticas, pero si de igual manera no tienen el uso y no tienen el recurso económico, pues entonces hacen uso de esos documentos. No van a dejar, por ejemplo, los expedientes sueltos. Recordemos que todo expediente debe de estar perforado y es el documento que les avalamos para que ustedes perforen, folien y reúnan. Entonces, por ejemplo, para el caso de los expedientes, deben de hacer uso siempre de las prensas. En este caso, lo recomendable, prensas plásticas o clips plásticos. Y además, evitar el uso excesivo de grapas. Si el documento lo requiere, lo van a engrapar. No estamos diciendo que no lo puedan grapar, sino que deben de evitar el uso excesivo de las grapas. La segunda imagen de la tercera columna hace referencia, como les decía ahorita, a algo que sí deben de aplicar en todos los expedientes, y es foliar los expedientes como tal. Para eso pueden revisar el video tutorial de la ordenación documental. En él se habla ampliamente sobre la foliación documental. Y finalmente encontramos la imagen que cierra este ciclo de imágenes, y es que desde la dirección del archivo central nunca les vamos a recomendar o les vamos a dar el aval para el uso de carpetas de colores. Esto también se relaciona o lo hemos encontrado en las inspecciones previamente en la clasificación o la producción documental, ya que algunas veces se relaciona el color del ámbito con ponerle una carpeta de ese color. Como les decía, las carpetas de colores no reúnen las condiciones necesarias para la conservación documental, entonces el uso acá es de las carpetas Manila. Entonces no vamos a utilizar carpetas de colores. Ahora vamos a hablar de la conservación a lo largo del tiempo en medios automáticos. Entonces, como les hemos dicho, la información de soporte electrónico siempre debe de ser respaldada periódicamente. Ustedes, dentro de su producción documental y de acuerdo a sus insumos, van a determinar con qué
periodicidad se va a realizar. Si tienen una producción documental en soporte electrónico amplia, entonces van a determinar tal vez respaldos más frecuentes. Pueden respaldarlo de acuerdo a los medios que ustedes contengan, discos duros externos, servidores, por ejemplo. Y algo muy importante es que la información que demuestre las funciones sustantivas de la unidad productora siempre debe estar en soporte papel. Esto también cumpliendo la misma función para documentos que tengan valor científico-cultural, siempre deben de estar en soporte papel. Además, de acuerdo a la circular DVM-A-16 del año 2010, menciona que aquellas dependencias que deseen implementar algún sistema de automatización o digitalización de documentos deberán de solicitar el criterio al archivo central y nosotros con todo gusto les brindamos la asesoría. Esto porque se tiene la idea o se nos ha consultado frecuentemente que ¿por qué no hacemos uso de un sistema de documentos digitales de archivo? En este caso es importante mencionar pues, que el MEP se encuentra en la búsqueda de un sistema que cumpla con las características tanto a nivel institucional como a nivel nacional para asegurar la disposición o la disponibilidad de los documentos a lo largo del tiempo, en este caso los documentos en soporte electrónico. Y algo muy importante debemos de mencionar es que los documentos digitalizados nunca van a sustituir al documento en soporte papel. Por lo tanto, si dentro de mi archivo de gestión para agilizar el trámite yo digitalizo, puedo hacerlo sin ningún problema, pero eso no va a implicar que yo elimine o sustituya el documento en soporte papel. Y también es importante recordar que la única forma de hacer una eliminación documental es por medio de una tabla de plazos y el acta de eliminación documental que podemos ver en el video tutorial de la eliminación de documentos. Entonces, este punto siempre es importante recordarlo. Y como les hemos dicho, todo documento producido en soporte papel se debe conservar siempre en soporte papel. Algo también que es importante de conversar relacionado a los documentos electrónicos o en este caso sería el tema de los metadatos. Recordemos que los metadatos son datos que nos van a describir a nosotros el contexto, el contenido y la estructura de los documentos electrónicos que estamos produciendo. Además, nos van a ayudar con la gestión del documento a lo largo del tiempo. Como les decía, también pueden incluir información de la administración propia de la creación del documento, los derechos de acceso, el control de acceso y la preservación o los tipos de formato que este contenga. Esta es información descriptiva, como les digo, vamos a encontrar información del autor o el título y siempre van a estar asociados a un documento digital. Por ejemplo, cuando accesamos a un documento electrónico, le damos clic derecho sobre propiedades, vamos a encontrar una serie de características o de metadatos propios del documento digital. Como vemos en la parte inferior, ejemplos de estos metadatos van a ser, por ejemplo, la fecha. Cuando ustedes acceden al documento y vemos la fecha, ese es un metadato descriptivo. Además, cuando identificamos el documento como oficio, circular o convocatoria, eso también nos van a ser ejemplos de metadatos o el código de referencia que ustedes indican en los comunicados que ustedes hacen en sus instituciones. Como por ejemplo, en este ejemplo vemos el DVM-AC-105-2019. Es un tipo de metadatos que nos van a hacer referencia a un documento que es producido dentro de un departamento, dentro de una dirección, en este caso con un número consecutivo y un año en específico de producción. O por ejemplo, cuando en un correo electrónico ponemos en un asunto, por ejemplo, reunión de miembros de junta, estos también son metadatos porque nos describen información importante. Y si posteriormente nosotros en el buscador ponemos reunión de miembros de junta, vamos a encontrar un correo electrónico que nos va a devolver esa información. Entonces es información, como les digo, que nos describe el contenido, el contexto y la estructura de un documento electrónico. Como hablaba anteriormente, el sistema de gestión de documentos electrónicos, desde un punto de vista conceptual, es un sistema informativo cuya principal función es la de gestionar tanto la creación, el uso, el mantenimiento y la exposición de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo.
y su uso es importante. Sin embargo, como les digo, desde la dirección del archivo central e incluso desde instancias del MEP se estaban buscando los recursos y las empresas o fuentes que nos puedan brindar la adquisición de este sistema. Y es importante brindar una serie de recomendaciones para la conservación de los documentos electrónicos. Entonces, como les decía, siempre es importante programar respaldos calendarizados de manera tal que nosotros reduzcamos la pérdida o el riesgo de pérdida de información digital. Como les decía, en este caso, de acuerdo a la producción documental que ustedes tengan, van a determinar o van a calendarizar este respaldo de información. Cuando ustedes envíen además documentos por vía electrónica, siempre deben de copiar, en este caso a la secretaria o al encargado o a la encargada del archivo de gestión de esa dependencia, con el fin de que esa persona que es responsable de los documentos pueda generar esos procesos archivísticos a los documentos digitales de la misma manera como se lo aplica a los documentos en soporte físico. O sea que los documentos, sin importar su soporte, si es físico o electrónico, de igual manera nosotros como custodios y productores documentales siempre debemos de aplicar los procesos técnicos archivísticos que encontramos tanto en estos videos tutoriales como en el manual de gestión documental que ha preparado la dirección del archivo central. Muy importante además recordar centralizar todos los documentos electrónicos que son producidos y recibidos, reunirlos, como les decía, y además aplicar los procesos técnicos archivísticos. Y los documentos que son declarados con valor científico-cultural por medio de la tabla de plazos se deben de imprimir. El soporte papel es el soporte por excelencia para poder custodiar documentos en valor científico-cultural hasta que pues, las instancias correspondientes no cuenten con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Ahora vamos a hablar de una serie de requisitos para el traslado de los documentos cuando se presente de unidades y departamentos. Esta es una situación que se ha estado presentando en este año 2021, por ejemplo, por el cambio de departamentos, que también podría presentarse en alguna institución educativa. Entonces vamos a hablar que el responsable del archivo de gestión siempre debe de elaborar un inventario con toda la documentación que va a ser trasladada, que va a ser movida fuera del archivo de gestión, y este inventario debe de contener el tipo documental, las fechas extremas, el número de caja o los números de caja en el que se vayan a ubicar los documentos y además el nuevo lugar de ubicación. Seguidamente, el responsable del archivo de gestión, como les decía, en caso de traslado físico por motivo de espacio, va a comunicar al archivo central este traslado para que el archivo central además pueda ayudar, tal vez si se puede hacer alguna transferencia o alguna eliminación y así mejorar este procedimiento de traslado. Y además el responsable del archivo de gestión va a colocar los documentos a trasladar, como hemos dicho, en cajas de un mismo tamaño, que además estén bien rotuladas con la misma información, con el tipo documental, las fechas extremas y el número de caja. Además, si ustedes consideran necesario, pueden agregar alguna otra información que nos ayude a identificar esos documentos que estamos trasladando. Y vamos a cumplir una serie de características para la conservación de estos documentos que estamos trasladando. Y es que el responsable del archivo de gestión va a reunir los documentos en un espacio físico seguro, como hemos dicho, tomando en cuenta lo indicado en este video tutorial y además lo indicado en el manual de gestión documental que tiene preparado la dirección del archivo central. El responsable del archivo de gestión va a custodiar los documentos en un archivador o, en caso de no tener disposición de un archivador, pues en cajas. Esto va a ser en un área bajo llave, como les decía, que reúne las condiciones mínimas de conservación y que alguna otra persona no vaya a tener acceso a estos documentos, sino solamente el encargado o los encargados del archivo de gestión. La jefatura de la unidad productora mantiene una llave en su oficina para que en caso de que la persona encargada del archivo de gestión no esté, pues ella o esta persona pueda tener acceso a los documentos. Y el personal responsable del archivo de gestión de la unidad productora va a clasificar y archivar diariamente los documentos. Recordemos que aunque los documentos ahora estén
físicamente en otra instancia, siguen siendo nuestra responsabilidad y siguen estando a cargo de nuestra custodia. Recordarles además que cualquier consulta o duda nos pueden escribir al correo archivocentral@mer.go.cr y con gusto les damos la asesoría y el acompañamiento. Muchas gracias.